Parece que la afición o la necesidad de viajar es inherente al ser humano. Hoy vamos a ocuparnos de los viajes que se hacían durante la Edad Media. Quiénes viajaban, a dónde iban y por qué motivos. Y también con qué medios contaban. Para responder a todas estas preguntas y alguna más que se nos vaya ocurriendo a lo largo de la conversación, tenemos en el estudio a José Miguel López Villalba, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. José Miguel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Pues buenos días y bien hallada. Bueno, ¿se viajaba mucho en la Edad Media? Pues sí, en la Edad Media se viajaba mucho, se viajaba tanto que resulta hasta sorprendente, ¿no? Cuando uno empieza a analizar esto, empieza a buscar los documentos, los libros de la época, las crónicas, se da cuenta que era como una gran diáspora, un gran éxodo, que uno salía al camino y se encontraba todo tipo de gente de un lugar a otro, porque también hay que tener en cuenta una cosa muy, muy particular de la Edad Media, ¿no? Que es que en la Edad Media había mucho menos arraigo en determinadas zonas con la tierra, porque no había tanta propiedad, la propiedad pequeña no existía, existían los grandes señoríos, los grandes latifundios, ¿no? Y entonces la persona, como no estaba muy atada a la tierra, pues en cualquier momento podía trasladarse, y luego que había 1000 motivos para hacerlo. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo las peregrinaciones, ¿no? La gente pues había hecho una promesa o tenía deseos de conocer y había lugares a los que trasladarse. Luego también había pues muchísima gente de todo tipo en el camino, por ejemplo los mercaderes, los soldados, guerreros, mensajeros, correos. Y luego también aventureros, ¿no? Aunque ya Europa estaba muy controlada geográficamente y no había nada que descubrir, pero siempre podías tener una aventura o podías, por ejemplo, imaginemos los libros de caballería, ¿no? Desde el Amadís de Gaula al Quijote, en realidad son libros de viajes. Son libros donde el personaje, por medio del viaje, va conociendo otras historias, otras aventuras, que son las que dan contenido y a esa trama, ¿no? Hasta el final para hacer el armazón de la novela. José Miguel, si tuvieses que asociar la idea de viaje medieval a una imagen, ¿con qué imagen lo asociarías? Pues yo si tuviese que hacer esto con la imagen de la búsqueda. Es decir, para mí el viajero de la Edad Media es un viajero que busca tres cosas principalmente, que busca encontrar a Dios, que busca la fama o que busca la fortuna. Es decir, encontrar a Dios es una idea general en un mundo muy creyente en el que la religión está por encima de todo como un gran manto protector. Y todo el mundo quiere, de un modo o de otro, y sobre todo al final de sus días, pues encontrar esa paz eterna en la que va a poder descansar. Luego, por otro lado, está la fama. La fama es la fama del guerrero, la fama del señor, la fama del noble. Y también se tiene que viajar. Los caballeros andantes, que existieron y fueron bien reales, como los de, por ejemplo, el puente del río Órbigo, ¿no? El Paso Honroso, tal, y otras muchas aventuras que se podrían contar, pues tenían esa fama porque habían participado en justas, en torneos, pero en diferentes lugares, no solo de la península ibérica, sino incluso algunos iban a Inglaterra o a Francia a pelear. Y finalmente la fortuna, sobre todo para los más desafortunados, y valga así. ¿Por qué? Porque son los que necesitan moverse y encontrar otras cosas, que por eso va a haber ese deseo, sobre todo al final de la Edad Media, de encontrar nuevos mundos, ¿no? Los portugueses navegando África y nosotros pues por medio del transatlántico. Pero todo eso está basado en lo mismo, en la búsqueda. Yo creo que es lo que más define, lo que más nos da esa imagen de un solo golpe, sería la búsqueda. Y basándonos en esto, ¿qué tipo de viajeros habría? Pues yo encontraría diferentes tipos de viajeros, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que hay 3 elementos que se combinan, que son hombres, movimiento, camino. Esos no los debemos perder. Y esos elementos nos dan, en combinación, nos sugieren diferentes imágenes. La primera imagen es la imagen física, la imagen tangible, la que nos queda cuando vemos un cuadro o cuando estamos leyendo algún tipo de crónica o de relato de la época y lo vemos. Entonces, si vemos, por ejemplo, un bordón, una concha y una espartilla, entonces sabemos que son peregrinos, porque hoy en día uno de ellos van vestidos así, ¿no? Cuando van a Santiago de Compostela. Si vemos o hablamos de un zurrón, de una barca y de un hato, estamos hablando de pastores, son nombres que hoy en día se conservan. Si vemos caballos, seda, oropel, pues son señores, nobles o también mercaderes. Y si vemos lanza, yelmo, coraza, escudo, tal, pues al final lo que estamos viendo son soldados o caballeros andantes, es decir, estamos viendo una imagen tangible, real. Si yo tuviera que decir un solo lugar donde todo esto se ve muy claramente, diría
el Palacio Comunal de Siena el fresco de Ambrogio Lorenzetti sobre la ciudad. Es un tránsito, es curioso porque tiene dos imágenes, una la ciudad, el muro, y otro el campo. El muro que separa y une a la vez, porque está la puerta y la puerta se abre y la gente trasiega por allí. Y entonces vemos cómo la gente va en un tránsito pacífico, ordenado, de la ciudad al campo y del campo a la ciudad. Entonces vemos recuas de asnos con abultadas alforjas, conjuntos de caballeros que van a la cetrería, un rabadán con sus ovejas. Es decir, esa es la imagen. Pero también hay una imagen que no es tan tangible, que no es tan real, que es la imagen simbólica. Esto es muy importante porque el camino no solo une o empalma dos lugares, dos ámbitos, el camino une algo más espiritual. Y la espiritualidad es algo muy presente en la Edad Media. Entonces, la iconografía religiosa y de camino se ha unido mucho, y empezando por el camino del Calvario, con la Jerusalén celestial, ¿no? Con ese camino que en realidad es una vía dolorosa, un camino de dolor, pero ese camino nos acerca a la realidad del hombre en el momento. Caminar por los diferentes planos de la existencia. Y me puedes preguntar, ¿y qué planos son? Pues lógicamente un plano físico de nómada, ya lo explicábamos antes, un plano imaginario, porque hubo muchísimos libros de viajes imaginarios, que la gente los compraba, que llegaron a ser, si me permites utilizar la palabra actual, bestseller, ¿no? Por ejemplo, el viaje a la isla de San Brandán, de Benedict, que es un libro que está en Internet, o el libro de las maravillas de Mandeville, que cuenta un día que sale de Inglaterra, que va a ver al rey para que le dé sus bendiciones y recorre medio mundo y hace dibujos de personajes y no se movió nunca de su pueblo. Entonces, claro, eso salía al mercado reducido de los lectores de la época y lo leían ávidamente porque eran lo que me dijo alguien una vez con una, creo que afortunada definición, los viajeros de sofá, ¿no? Los que se sientan a ver los reportajes de la televisión, ¿no? Y luego todo eso nos trae, claro, estábamos hablando de lo imaginario y nos trae todo de nuevo a lo simbólico. Porque para el mundo medieval, el mundo religioso medieval, la vida actual es un ámbito de provisionalidad. Y en un ámbito de provisionalidad que se mueve, porque el fin último del hombre es el sedere, es decir, el permanecer, el estar quieto. Pero para eso tenemos que caminar. Eso sería un poco los tres planos, ¿no? El físico, el imaginario y el simbólico. Bueno, pues dentro de estos tres planos que hemos dicho podemos encontrar ese conjunto que se divide, ¿no?, en diversos departamentos de tipos de viajeros. Tipos de viajeros hay tantos como en la actualidad, como personas hay, ¿no? Cada uno tiene un interés, un objetivo en la vida, pero yo haría varios grupos. Yo diría que hay viajeros de ida y vuelta, que hay viajeros sin retorno, que hay viajeros a todas y a ninguna parte, que hay viajeros de Dios y, por supuesto, que hay esos viajeros de los que hablamos hace un momento, viajeros inmóviles. Entonces yo, en el tiempo que nos queda, que siempre es reducido para todo lo que puede dar esto de sí, yo hablaría de los viajeros de ida y vuelta, ¿no? Los viajeros de ida y vuelta pues son como en la actualidad, salen de un lugar, cumplen su objetivo, que puede ser oración, penitencia, mensajería, administración, imagínate impartir justicia, un combate, una fiesta, y una vez terminado ese objetivo, regresan de nuevo. ¿Qué puede suponer? Que el camino no sea tan leve o tan rápido como ellos piensan y que a lo largo del camino pues van pasándoles cosas o se van entreteniendo, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, pues yo voy a ir a peregrinar a Santiago, pero claro, paso por 8 ciudades. En una hay una boda de un noble, pues me quedo a ver las fiestas. En otra coincide que hay unas justas de caballeros, vale. En otra ha habido una inundación, se ha roto el puente. Y todo eso va dando de forma a un viaje diferente al imaginado. Pero de todas maneras, el ideal de este señor es regresar, ¿no? Mantiene su seña de identidad de viajero de ida y vuelta. Hay muchísimos viajeros de ida y vuelta. Yo siempre me gusta, si tengo que hablar de esto, hablar de los reyes, porque quizás es el personaje en movimiento. De hecho, las cortes medievales, o por lo menos las hispanas, que son las que nosotros las tenemos más cercanas, eran cortes itinerantes. La corte de los reyes católicos ya tiene ese epíteto, ¿no?, de corte itinerante. Pero nosotros conocemos desde muchísimo antes de cortes itinerantes. Una de las cortes y de los viajes más conocidos es el de Pedro I, ¿no?, de Luis Vicente Díaz Martín. Este lo estudia y lo analiza día a día y nos va centrando dónde está cada momento. Esto se hace, para esto es muy importante el punto de vista de mi disciplina, ¿no?, de la paleografía diplomática, es a través de los documentos dónde se datan. Bien es cierto que en algunas ocasiones ya se habría marchado cuando el documento se hizo, o no. Pero en cualquier caso, olvidando un poquito la exactitud de eso, sí nos permite hacer un itinerario real. Y luego también nos permite otra cosa muy importante, aparte de los motivos de los viajes, que por supuesto son súper importantes y que generalmente suelen ser bélicos,
Pues, por ejemplo, en España o en la península ibérica podemos hacer una tripartición. En los siglos XI y XIII, los reyes viajan para capitanear huestes contra los musulmanes. En el siglo XIV, contra otros reinos cristianos. Y en el siglo XV, contra la nobleza levantisca. Es curioso cómo ha variado el objetivo de la guerra, pero son viajes bélicos. Y además de lo bélico, ¿no hay otro tipo de viajes? Pues, por supuesto, contra el matrimonio. Se viajaba siempre, porque nunca se casaban con una persona que tenían que ir a buscarla, a la dama, o encontrarse a mitad de camino, firmar las paces, recibir a un aliado cuando venía a verlo, no lo esperaban, sino que iban a buscarlo, cumplir una promesa también, que podían haber hecho, etcétera, etcétera. Pero esto no lo hacen solo los reyes, también lo hacen los nobles, señores de tierras y demás. Pero luego lo que yo me refería es que cada desplazamiento real o nobiliar supone, aun en tiempos de paz, un numeroso séquito. Un investigador inglés, Bernard Reilly, publicó ya hace como casi 30 años un detalladísimo, ¿no?, informe del séquito que llevaba Alfonso VI de León y Castilla en el año 1075, en el invierno y primavera. Está muy contestado esto, en el sentido de que ha sido muy criticado, sobre todo por Gautier d'Alger. Cuando el libro se publicó le hizo una recensión muy negativa, pero si se resultan exactas o inexactas las cifras, no sé, es indiferente. Lo que sí que está claro es que él lo ha evaluado de la siguiente manera. Él calcula que iban unas 226 personas en el séquito, con unos 50 carros, 200 caballos, mulas y asnos, y siempre llevaban una pequeña manada de vacas y otra de corderos. Las vacas para la leche, era un sustento entonces esencial, y los corderos porque comían mucha carne de cordero. Pues bien, el problema de todo esto es que, los señores hacían lo mismo, pero yo no quería hablar de eso. Lo que quería hablar es que, desde la perspectiva actual, pensar en 250 personas con 200 caballos, con las vacas, ¿qué tal? Eso nos parece parecer que la gente del pueblo viese este despliegue como una fiesta enorme, que bien nos lo vamos a pasar y demás. Pero yo me atrevería a decir que estas comitivas tienen mucho más de amenaza que de espectáculo. Porque, claro, las poblaciones de entonces eran muy pequeñas, 40, 50, 60 personas. Cuando llegaban 250, es decir, casi quintuplicaban la población original, y tenían que comer y beber, y necesitaban cama, y no solamente cama, sino compañía para la cama. Y de todas estas cosas, todo eso salía no de lo que ellos llevaban, que algo llevarían para, si en algún caso no podían llegar a algún lugar, pero todo eso suponía un desembolso terrible y un desasosiego muy grande para las poblaciones que los recibían. Vamos, que se sentían invadidos, ¿no? Totalmente. Y eso que eran los suyos. pero hacían el mismo esquilme que eso, ¿no? Porque los corderos iban acabando. Entonces, eso era así. Pero bueno, todo no era malo en estas comitivas. Estas comitivas al final terminaban con muchísima más gente, porque mercaderes, soldados, peregrinos buscaban en ellas protección y compañía. Entonces se unían a ellas y con ellos iban y hacían el camino o el tránsito de camino que les tocaba. Claro, y así era muchísimo más seguro, ¿no? Sí, y muchísima más gente para comer del pueblo siguiente. Bueno, pues José Miguel López Villalba, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para hablar de los viajes en el medievo. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.